Saludos para el profesor Amadí Suárez Henao. Mi nombre es Ángel Martín Bonifacio Santos, matrícula 2016-3473. Mi frase motivadora es: si te rindes cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, nunca lograrás nada que valga la pena. Y esta es la tarea número 4, que consiste en explicar la tarea número 2. Vamos a ir a la tarea número 2, la abrimos. Historia de la computadora. Vamos al siguiente. ¿Qué es la computadora? La computadora es un sistema digital con tecnología microelectrónica capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrucciones denominada programa. La estructura básica de una computadora incluye microprocesador, CPU, memoria y dispositivos de entrada y salida, junto a los buses que permiten la comunicación entre ellos. Vamos al siguiente. La Pascalina. La Pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. En 1623-1662, el primer nombre que le dio a su invención fue máquina de aritmética. Luego la llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. La máquina analítica. La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general, realizado por el profesor británico de matemáticas Charles Babbage, que presentó un paso importante en la historia de la informática. Fue inicialmente descrita en 1816, aunque Babbage continuó refinando el diseño hasta su muerte en 1871. El telar automático. El telar de hardware es el telar mecánico inventado por Joseph Marie Hardware en 1801. El artilugio utilizaba tarjeta perforada para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. La máquina tabuladora. La máquina tabuladora es una de las primeras máquinas de aplicación en informática. En 1890, Hermann Harary, en 1860-1929, había desarrollado un sistema de tarjeta perforada eléctrica y basado en la lógica de Boolean, aplicándola a una de las máquinas tabuladoras de su invención. La máquina de Harary se usó para tabular el censo de aquel año en los Estados Unidos durante el proceso total no más de 2 años y medio. ENIAC fue la primera computadora de propósitos generales. Fue reprogramada para resolver una intensa clase de problemas numéricos. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería para labor de investigación. Primera generación del computador. La primera generación de la computadora comprende desde el año 1944 a 1956. En esta primera generación se da la creación de la computadora Mark I, que presentaremos más adelante, que fue desarrollada por Howard Aiken. En este periodo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, motivo por el cual muchos proyectos quedaron inconclusos, pero también hubieron proyectos impulsados por ese mismo motivo, que fue la guerra. Segunda generación de la computadora. La segunda generación de la computadora reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad
que las de la anterior. Tercera generación de las computadoras. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, pastillas de silicio en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos en una integración de miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendiendo menos calor y era energéticamente más eficiente. Cuarta generación de las computadoras. La denominada cuarta generación en 1971 a 1983 es el producto de la miniaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chip hizo posible la creación de las computadoras personales PC. Hoy en día, la tecnología LSI, integración a gran escala, y VLSI, integración a muy gran escala, permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip. La quinta generación de la computadora. La quinta generación de la computadora, también conocida por su sigla de inglés FGCS, The Fifth Generation Computer System, fue un ambicioso proyecto hecho por Japón a finales de la década de 1970. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizaran técnicas y tecnología de inteligencia artificial, tanto en plano de hardware como en de software. Tiempo UNIS es un sistema para la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC de 1 de enero a 1970. Primera computadora en funcionar en otro planeta. La primera computadora fue en el computador navegación de Apolo. Era un elemento fundamental en el programa Apolo. Su papel era programa especial de 1969, primer viaje a la Luna. Fue proporcionar el control y la capacidad de cálculo necesario para controlar la orientación y la navegación del módulo de mando y el módulo lunar. La laptop más rápida actualmente, la TI, desarrollada por la Universidad Tecnológica de Defensa China, es capaz de realizar 33.860 billones de cálculos por segundo. Y la Mark I, que fue la que estuvimos hablando más atrás. El IBM Automotive, eso mismo, más conocido como Harvard Mark I, fue el primer ordenador electrónico construido en IBM, enviado a Harvard en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 8.000 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. El computador empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas. Esta máquina era lenta, tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo e inflexible.
Y esta es el final de la tarea.